En 2027 podría ocurrir algo que cambiaría la vida en la Tierra durante años. No hablo de una profecía viral ni de un rumor sin base. Hablo de un escenario que los científicos han simulado más veces de las que imaginas. Un impacto de gran escala no destruiría solo una ciudad. Podría alterar el clima, la luz solar y la estabilidad del planeta durante meses o años. Y lo inquietante no es solo el asteroide, es que ya existe tecnología diseñada específicamente para desviarlo. La pregunta no es si pueden hacerlo, la pregunta es por qué están preparados para hacerlo. Cada año se detectan miles de objetos cercanos a la Tierra. No es teoría, es rutina científica. Existen programas dedicados exclusivamente a rastrear, calcular y recalcular trayectorias. La mayoría pasan lejos, algunos pasan relativamente cerca, pero cuando un objeto supera cierto tamaño, la conversación cambia. Ya no es una roca espacial sin importancia, es energía acumulada a velocidades imposibles de detener con medios convencionales. Y cuando algo así aparece en las listas de vigilancia, la observación se vuelve constante. No porque vaya a impactar con seguridad, sino porque la posibilidad, aunque pequeña, no es cero. La fecha 2027 ha empezado a aparecer en debates y teorías que hablan de aproximaciones relevantes. Algunas son exageradas, otras simplemente interpretan datos públicos de forma alarmista. Pero lo interesante no es solo la fecha, es la reacción que provoca. Cuando se menciona un año concreto, el riesgo deja de ser abstracto. Ya no es algún día, es dentro de poco. Y cuando el peligro tiene calendario, la mente humana completa el resto. Ahí es donde nace la inquietud, no en la certeza, sino en la anticipación. En 2022 ocurrió algo que cambió la percepción global. Una misión espacial impactó deliberadamente contra un asteroide para modificar su órbita. Fue un experimento controlado y funcionó. Eso significa que la humanidad ya no solo observa el cielo, puede intervenir, puede alterar trayectorias, puede intentar evitar impactos futuros. Y cuando una civilización desarrolla tecnología de defensa planetaria activa, lo hace porque reconoce un riesgo real, no inmediato, pero posible. Y cuando la capacidad de defensa existe, la pregunta aparece sola. ¿Se está preparando solo por prevención general? Quiero que pienses en esto un segundo. Si mañana se anunciara que un objeto de gran tamaño tiene una probabilidad baja, pero real, de impacto en 2027, ¿preferirías saberlo todo con detalle o confiar en que las agencias espaciales ya lo tienen bajo control? Déjamelo en comentarios, porque la reacción humana ante una amenaza global no siempre es racional. A veces el miedo se dispara incluso cuando los datos dicen que el riesgo es mínimo. Y ahí es donde la información y la interpretación empiezan a separarse. Ahora imaginemos el escenario extremo, no uno pequeño, uno capaz de alterar el clima. El impacto inicial sería devastador en una región concreta, pero el verdadero problema vendría después. Polvo, fragmentos y partículas quedarían suspendidos en la atmósfera. La luz solar disminuiría. Las temperaturas podrían descender. Los cultivos sufrirían. El sistema alimentario global empezaría a tensionarse. No sería una explosión y ya está. Sería un efecto en cadena. Y eso es lo que convierte la palabra impacto en algo mucho más complejo que un simple cráter. Algunos modelos científicos hablan de lo que se conoce como invierno de impacto. No es oscuridad total, pero sí una reducción significativa de luz solar durante meses. Si además se activan procesos volcánicos asociados a alteraciones tectónicas, la ceniza podría prolongar ese efecto. No es un guión de película, es un escenario estudiado en climatología y geología. Y, aunque la probabilidad sea baja, la consecuencia sería enorme. Y cuando la consecuencia potencial es tan grande, la preparación se convierte en obligación. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda.
Oficialmente, no existe confirmación de un impacto inevitable en 2027. Los datos públicos no indican una colisión asegurada, pero la ciencia no trabaja con certezas absolutas. Trabaja con probabilidades que cambian a medida que se refinan las observaciones. Y cuando una probabilidad no es cero, la vigilancia continúa. No se ignora, se analiza, se simula, se calcula una y otra vez. Lo inquietante no es que exista un impacto confirmado. Lo inquietante es que el riesgo, aunque pequeño, forma parte de la ecuación. También hay un factor psicológico poderoso en juego. Cuando escuchamos asteroide, pensamos en dinosaurios, en extinciones masivas, en eventos que cambiaron la historia del planeta. Sabemos que ocurrió antes, sabemos que puede volver a ocurrir, y cuando esa posibilidad se vincula a una fecha concreta, el miedo se vuelve tangible. No importa si la probabilidad es baja, lo que importa es que el escenario es técnicamente posible, y esa combinación, posibilidad real más fecha cercana, es suficiente para que la inquietud crezca. Ahora bien, ¿se está ocultando algo? Es una pregunta que surge cada vez que aparece una teoría de este tipo. Las agencias espaciales publican datos abiertos. Las trayectorias son revisadas por equipos internacionales, pero no todo el mundo interpreta los números de la misma manera. Un pequeño margen de incertidumbre puede convertirse, en redes sociales, en una amenaza inminente. Y ahí es donde la línea entre información y especulación se vuelve extremadamente fina. Lo interesante es que la humanidad nunca había estado tan preparada para detectar un impacto, y al mismo tiempo tan expuesta a la ansiedad colectiva. Antes, un evento así habría llegado sin aviso. Hoy tenemos radares, telescopios, simulaciones, planes de contingencia, pero también tenemos titulares alarmistas, teorías virales y una velocidad de difusión sin precedentes. Y en ese cruce entre ciencia real y narrativa apocalíptica es donde nacen las fechas que se vuelven tendencia. Entonces, ¿hay algo que temer realmente en 2027? Con la información pública actual, no hay confirmación de un impacto inevitable. Pero sí, hay una realidad que no podemos ignorar. La Tierra puede ser impactada. Ha ocurrido antes, y puede volver a ocurrir. La diferencia es que ahora estamos mirando al cielo con tecnología capaz de intervenir. La pregunta final no es si puede pasar, es si estaremos preparados cuando pase. Y eso, aunque no tenga una fecha exacta, es lo que mantiene viva la inquietud.